¿Vos nos contás cuando estamos? Ya estamos online. A ver. Así es, estamos arriba. Bueno. ¿Sí, no? ¿Seguro? Estamos online, así es. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Les dejo con Milena Pafundi. Estamos al aire. Bueno, bienvenides a todos. Un poco, bueno, buenos días, buenas tardes para toda la región América Latina y para quienes estén sumiendo también desde otros lugares. Mientras damos un poco de espacio y lugar para que se vayan sumando más personas, les cuento un poco sobre el ciclo y sobre Agencia Presentes. El ciclo se llama Otros Mundos Posibles y en esta edición tenemos Feminismo sin Transodio. De Agencia Presente, bueno, Agencia Presente somos una agencia agencia de noticias, una agencia de noticias regional que nació en 2016 y bueno, un poco con el objetivo, ¿no?, de visibilizar las violencias contra las poblaciones LGBT, pero también así como poder contar sus historias y poder contar las conquistas de derechos y bueno, las historias de las poblaciones LGBT, ¿no?, las voces, y poder darles voces a todos, y que todos podamos tener un espacio. Trabajamos muy desde la responsabilidad periodística, somos muy rigurosos y somos una red de periodistas y corresponsalías en América Latina, como en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Perú, en México, en Honduras, El Salvador y Guatemala. Nos importa un poco hacer bastante hincapié en esta situación de lo regional y de América Latina y de generar espacios como este donde podamos hablar entre países de América Latina, entendiendo, ¿no?, que también todos los países de Latinoamérica tienen sus particularidades sociales, políticas y culturales, ¿no?, en cómo se gestan los movimientos LGBT, y también encontramos, igual así como si bien hay estas particularidades, encontramos que hay muchos patrones también que tienen que ver con las violencias, ¿no?, con las violencias o la falta de reconocimiento de derechos, así sea en Argentina o México, Argentina, El Salvador, digamos, hay patrones que sí se van cumpliendo. Entonces, bueno, generar estos espacios, Otros Mundos Posibles, trata de esto, ¿no?, de generar un momento de encuentro, un momento de pensarnos y de pensarnos colectivamente, otras formas de estar y de habitar este mundo, y cómo vincularnos entre nosotros, y cómo seguir luchando por los derechos de todos, ¿no? ¿Por qué un poco hicimos este ciclo y charla que hoy se llama Feminismo sin Transodio? Lo pensamos un poco en el contexto, ¿no?, de cara al 8M, el lunes, porque bueno, creemos que también, o sea, muchas feministas hemos expresado, ¿no?, nuestra preocupación por cómo va a suceder este encuentro el lunes, ¿no?, y que se han desatado como diversas y muchas violencias en línea, y también ciertas acciones que se están dando en el contexto del reconocimiento de derecho a las personas trans. Pero bueno, también entendemos, ¿no?, que estas violencias no son nuevas, pero sí vemos un especial recrudecimiento en sus formas y en sus alianzas, y sobre todo en sus discursos que están muy cercanos a los discursos de derecha más conservadores. Entonces, por eso creemos muy pertinente generar estos espacios, y además que desde los medios, o desde los activismos, desde las academias, de las organizaciones de la sociedad civil, podamos afianzar, digamos, una postura dentro de los feminismos en las que no quepan para nada, ¿no?, estos discursos de odio que atentan contra los derechos de las personas trans, ni que deshumanicen como si se tratara de un objeto de debate, ¿verdad?
Entonces, bueno, aquí tenemos 3 invitadas muy especiales de América Latina, de Perú, México, bueno, y aquí Argentina. Les voy a presentar a cada una. Está Gaela Cari, voy a leer su biografía porque es como casi poética. Gaela Cari es transfeminista rural, campesina, diversa, pachamamista, contestona, malcriada, bailarina, pansexual y mundana. Creyente de la interseccionalidad y del amor como revolución. Candidata al Congreso por Juntos por el Perú con el número 13. Laurel Miranda es una mujer transgénero, licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestranza en Historia del Arte, periodista, CEO, manager y coordinador editorial de Soft News en Milenio, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es una overthinking y una gran TikToker, como hablábamos recién. Y Georgina González, además de ser una gran pieza muy importante de presentes y colaboradores, es una persona trans, periodista independiente, con enfoque en narrativas LGBTI, con perspectiva de derechos humanos. Bueno, damos lugar ahora sí a poder generar algunas preguntas y reflexiones que nos puedan contar nuestras invitadas, y luego ya también decirles que pueden ir dejando preguntas en el chat para el final del conversatorio poder ir respondiéndolas o generar algún tipo de diálogo entre todos, también los que están desde el otro lado. Bienvenidos a quienes han estado sumando a este ciclo de Otros Mundos Posibles, Feminismo sin Transodio. Bueno, en principio preguntarles cómo ven ustedes desde sus lugares de trabajo, ¿no? desde la comunicación, desde la política o desde el activismo también, ¿cómo ven los feminismos y transfeminismos en la región, en el contexto del 8M? No sé si quién quiera arrancar, si Laurel quiere arrancar, si quieran saludar también primero. Bien, pues sí, digo, inicio yo entonces. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto también compartir con Milena, con mis compañeros en este conversatorio. Bueno, pues la pregunta que haces de alguna manera nos lleva a pensar justo en América Latina como una región, aunque claramente cada uno de estos países tiene sus propias particularidades y va avanzando a ritmos distintos. Yo, por ejemplo, veo que en Argentina esta lucha que tienen por la cuota de trabajo para las personas trans, pues es una maravilla, y me encantaría que esto también ocurriera, esta lucha cuando menos ocurriera en otros países, ¿no? ¿Cómo veo la cuestión de los feminismos y transfeminismos a nivel regional? Me parece que de alguna manera la lucha del movimiento feminista había costado años que de alguna manera consiguiera una legitimación en la región, ¿no? Es decir, tanto actores políticos como instituciones, gobiernos, sociedad civil, de alguna manera veían con cierto recelo a este movimiento, pero en los últimos años, afortunadamente y gracias al esfuerzo de múltiples colectivas feministas, de múltiples activistas, pues el feminismo ha ido abriéndose paso y ganando cierto lugar en la agenda pública, ¿no? Sin embargo, me parece que en este punto estamos también en un momento en el que aún en el grueso de la sociedad no tenemos la madurez suficiente como para poder distinguir que en el movimiento feminista hay distintas corrientes, distintas posturas, muchas de ellas que coinciden en ciertas luchas, en ciertas posiciones, pero también muchas otras que están encontradas, ¿no? que se oponen diametralmente. Entonces, en ese sentido, pues creo que desafortunadamente nos hemos casado con la idea de que hay un solo feminismo. Quiero decir, en el grueso de la sociedad, un feminismo que defiende, por supuesto, los derechos de las mujeres, la liberación de las mujeres, pero el tema es qué mujeres, ¿no? ¿A qué mujeres está defendiendo? ¿Qué muertes de mujeres nos llegan a interpelar?
las mujeres blancas en una buena posición económica, con un buen nivel de estudio, mujeres marginadas, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres transgénero, ¿qué muertes son las que nos están interpelando? Entonces, bueno, en ese sentido me parece que el transfeminismo es una de las corrientes del feminismo que de alguna manera nos propone pues una visión mucho más interseccional de la configuración de las identidades, ¿no? Y que claramente las violencias operan de formas distintas y en distintos grados. Entonces, bueno, pues me parece que si el feminismo de alguna manera se ha convertido en un espacio problemático para las personas trans y no binarias, el transfeminismo ha venido a ser una puerta, ha venido a ser un escaparate, un espacio de lucha y desde el cual poder alzar nuestra voz por causas como la que ya comentábamos hace un momento, la cuota laboral para personas trans. Ya no hablemos siquiera de las leyes de identidad de género, ¿no? Que son tan necesarias y que en realidad aún no están presentes en toda la región. Entonces, bueno, pues ese sería mi comentario de entrada. Más adelante espero desglosarlo un poco con mayor calma. Gaela, ¿quieres continuar tú? Imainaya, Ñaykunas, Terekunas, Huarmikunas, Sutimi, Gaela, Tracacha, Frandina. ¿Cómo están, compañeras, compañeros, compañeres? Es un placer estar con ustedes el día de hoy, reflexionando acerca del feminismo, de la interseccionalidad, del contexto en el que nos encontramos, de la crisis que nos atraviesa, pero también de ese sistema capitalista, extractivista y patriarcal que nos ha empujado a la precariedad, no solamente en Perú, sino en distintas partes del mundo, en México y en muchas partes de América Latina, ¿no? En ese contexto yo creo que para poder responder cómo veo el feminismo en la región, en el contexto del 8M, yo creo que primero hay que hablar sobre cómo empezó el feminismo, y el feminismo no empezó cuestionando las lógicas racistas. El feminismo no nació antirracista, no nació defendiendo por los derechos de las mujeres campesinas, no nació defendiendo los derechos de las mujeres trans ni de las mujeres lesbianas. No han sido las mujeres afro las que cuestionaron el feminismo y pusieron la centralidad eh, de tener que teñir de lucha antirracista el feminismo. Han sido luego las compañeras lesbianas quienes con el lesbofeminismo irrumpieron dentro de la esfera feminista para poder sumar estas luchas, ¿no? Y nos ayudaron a entender la necesidad de tener que articular todas nuestras luchas, y el feminismo también ha estado en constantes cambios, y eso ha hecho que podamos entender que las mujeres somos distintas. Si bien es cierto, a todos nos afecta un sistema capitalista, extractivista, patriarcal, pero el impacto que tiene ese sistema sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas es distinto. Hay opresiones que compartimos y hay opresiones que no compartimos. En ese contexto yo creo que la cuarentena y esta crisis sanitaria que estamos atravesando nos ha demostrado algo que decíamos hace muchísimo tiempo desde el feminismo, algo que se quiso ocultar. La violencia sexual se da principalmente en los entornos familiares, en las casas. Y cuando hablamos sobre la violencia, pues tenemos que escarbar un poquito más en la cifra y vamos a ver que quienes se ven más afectadas sobre todo son mujeres jóvenes, mujeres trans, mujeres lesbianas, adolescentes, jóvenes que están empezando a descubrir su orientación sexual y su identidad de género. Y es terrible cómo la mayoría de los estados ha condenado a que la niñez, a que las mujeres permanezcan atrapadas muchas veces con sus agresores sin la oportunidad de distanciarse. Sin embargo, a pesar de todo este contexto y de lo difícil que estamos atravesando, creo que algo que ha marcado el 2020 ha sido el logro de las compañeras de Argentina. Creo que la ola verde avanza por toda América Latina y este logro es un paso importante y fundamental. Nos toca
luchar desde todos nuestros espacios para que sea legal el aborto libre y seguro gratuito en todos los espacios de América Latina y en todo el mundo. Y además relacionar esta causa con las otras luchas, ¿no? No luchar por el árbol, sino en realidad luchar por todo el bosque, entender que hay una necesidad de tener que avanzar desde la interseccionalidad. Lo otro que creo que es sumamente necesario es remarcar cómo han ido avanzando las libertades y cómo esto despierta un discurso de odio de los antiderechos, de los políticos de ultraderecha que se están planteando discursos de odios en elecciones, en los movimientos sociales, están copando los espacios. Y yo creo que esa es una reacción ante el avance y el crecimiento del movimiento feminista. O sea, mientras la mayoría de movimientos sociales se encuentran en pausa o de picada, el movimiento feminista sigue en aumento, sigue creciendo, no hay, somos imparables, ¿no? Entonces creo que ante esta necesidad, yo creo que hay un fin de sentimientos encontrados, ¿no? Porque creo que va a sonar feo, pero voy a ser muy sincera, yo creo que el feminismo le ha fallado a muchas mujeres, ¿no? Sobre todo a mujeres campesinas, a mujeres trans, a mujeres indígenas, a mujeres afro, porque no hemos terminado de poder discutir un feminismo, ¿no? Y hay varios feminismos. Yo creo que tenemos que apuntar hacia seguir debatiendo, hacia seguir dialogando, hacia seguir construyendo un feminismo que no deje a ninguna mujer fuera. Yo no creo que sea posible que el feminismo se base en los genitales y que termine segregando a algunas mujeres, sino todo lo contrario. Creo que el feminismo es una apuesta por un mundo distinto, por un mundo libre de miseria, de pobreza, de explotación, libre de violencia y de toda forma de discriminación. Y eso no se logra solamente con leyes para poder evitar que peguen a las mujeres, sino que en realidad se logra cambiando ese sistema capitalista, extractivista y patriarcal. Se logra brindando medidas afirmativas para las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Creo que a pesar de todo lo difícil, somos el único movimiento que está en constante crecimiento, porque la ola verde no ha parado, ¿no? Sino todo lo contrario. Aún en contextos tan complicados como este, hemos demostrado que podemos poner temas sobre la mesa, que podemos incidir sobre aprobación de leyes, de normas, de políticas públicas. Y creo que ahí hay algunos retos, ¿no? Sin embargo, yo creo que es sumamente positivo que vayamos en aumento, ¿no? Bueno, yo lo veo agitado. O sea, yo en general en el contexto del 8M y más allá del 8M, veo a, pues, una región, por así decirlo, muy agitada y que no es como reciente tampoco, pero creo que sí se acrecentó durante la pandemia esta agitación y esta rabia, y creo que un poco apunta en lo que dijo Gaela en relación a cómo el confinamiento como un poco develó un montón o acrecentaron las violencias, y creo que eso acrecentó también la rabia. En general veo así como un movimiento muy rabioso y muy agitado, pero que ha apuntado esa rabia y ese enojo, por así decirlo, no solo como al poder, sino también entre otras personas que habitan o que habitamos los feminismos. Y eso es como, en mi opinión, creo que cómo se están dirigiendo esas energías y esas fuerzas están lastimando a muchas personas y a muchas mujeres particularmente, ya lo decía Gaela. Creo que sí está, o sea, como que estoy totalmente de acuerdo en lo que dice en relación a que el movimiento feminista está dejando de lado y está dejando muy sin mirar, ¿sabes? Como sin poner atención a otras realidades, y es como muy aquí, como que se están viendo mucho al ombligo, en mi opinión, y estos feminismos estos feminismos que sí son rabiosos y que apuntan mucho pues a luchas muy legítimas, como puede ser el aborto, pero dentro de esa misma lucha que es muy legítima, están dejando de lado o no están queriendo
ver que hay otros cuerpos y otras posibilidades dentro de esa lucha particular, ¿no? Las personas no binarias y las personas transmasculinas, por ejemplo. Entonces, en mi opinión, así es cortita, creo que ya lo dijeron todo mucho más acá, las demás, pero creo que así es mi punto de vista, es que está muy agitado, creo que sí está creciendo, pero al mismo tiempo creo que esa fuerza se está mal dirigiendo y en mi opinión, pues no es muy cómodo ya para mí estar dentro de los feminismos por esa situación, porque siento que están como echando de lado a un montón de banda que está haciendo un montón de cosas como muy poderosas desde sus cruces, desde sus intersecciones, pues, y esa es como mi opinión muy general. Bueno, muchas gracias. Gracias por sus palabras y su reflexión. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Recuerden que también pueden ir dejando preguntas para luego poder generar un diálogo entre todos. Un poco también retomando esto que también decía Gaela, ¿no? Como esta alianza, ¿no?, entre los feminismos y las personas trans y las poblaciones trans. Digamos, sabemos que no es una alianza histórica, ¿no?, que siempre hubo una lucha periférica frente al feminismo para muchos espacios, y que medios como este, por ejemplo, y muchos otros espacios no damos discusión a esta lucha, ¿no? Pero bueno, también entender, ¿no?, por qué no es una alianza histórica, y justo lo decía Gaela también, digamos, el sujeto del feminismo siempre ha sido una disputa, y en esa disputa se fue agrietando, ¿no?, el sujeto de la mujer con mayúscula, singular, y en singular, ¿no?, que representaba la opresión de todas las mujeres, la mujer blanca, la mujer de clase media, la mujer heterosexual. Y justo, ¿no?, quienes nos vienen a enseñar que esto escondía un profundo racismo y heterocentrismo fueron las mujeres afro, las chicanas y racializadas, las lesbianas y las personas trans. Entonces, también, bueno, en base a esto que de lo que venimos hablando un poco, ¿cómo ven ustedes y qué estrategias ven que podemos activar para pensar los feminismos como una alianza desde las diferencias y no como una amenaza, ¿no?, que nos borra a unas a costa de las otras? No sé quién quiere empezar ahora, si seguimos el mismo orden o no, o alteramos el orden, no altera el producto, dicen. Yo voy a empezar esta vez. Yo creo que hay una alianza implícita, ¿no? No hay un documento firmado, pero lo que sí hay es un trabajo coordinado, ¿no? Sin embargo, yo creo que nos toca trabajar aún más en esa interseccionalidad, nos toca trabajar más en esa forma de tener que trenzar todas nuestras luchas, ¿no? Y yo creo que para eso hay algo fundamental que tiene que ver con la información. Lamentablemente, la información no le llega a todas las personas, ¿no? Y felizmente las redes de comunicación o las redes sociales lo que han hecho ha sido democratizar la información, ¿no? Y el acceso a la información en realidad se debe dar en la escuela, en los procesos educativos, pero ante un sistema que cierra estas puertas, creo que nos ha tocado autoeducarnos, nos ha tocado acompañarnos, nos ha tocado brindarnos información entre nosotros, entre nosotras, entre nosotres, a través de páginas feministas. Creo que necesitamos mantener y reforzar esos espacios alternativos para entender por qué es importante la lucha de la compañera, de compañeros que está al costado, por qué es sumamente necesario ponernos en el zapato de la otra compañera, por qué lo que está viviendo es sumamente necesario, ¿no? Yo creo que yo me he dedicado toda mi vida a luchar contra todas las injusticias. Soy hija de padres campesinos. Desde muy pequeña he levantado mi voz para poder construir una sociedad con justicia social y con igualdad. Sin embargo, a lo largo de mi vida, el feminismo ha llegado a mí para salvarme. O sea, yo siento que el feminismo lo que me ha brindado a mí es poder volver a nacer, cuestionarlo todo, ponerme en el zapato de la otra compañera. Pero también me ha permitido incluso construir
cómo quiero que sea mi transición, qué tipo de mujer quiero ser en este mundo, a qué quiero dedicarme. Y yo he decidido dedicarme a las luchas. Yo soy una defensora de derechos humanos que no ejerce esto un día a la semana o faltando un mes para las elecciones, ¿no? Sino que en realidad cuestiona el movimiento feminista, cuestiona el movimiento indígena, cuestiona la propia izquierda y hace una interpelación desde los afectos, ¿no? A eso me dedico y creo que hace falta más en la necesidad de tener que interpelarnos desde el cariño, hacer política desde los afectos y sobre todo hablar sobre estos temas incómodos. O sea, no hay forma de poder evidenciar las contradicciones del feminismo liberal o del feminismo burgués si no es poniendo los temas sobre la mesa, si no es debatiendo con afecto, con cariño, si no es mostrando las contradicciones que existen. O sea, yo entiendo que todas las agendas son sumamente importantes, pero para algunas mujeres, por ejemplo, para las mujeres de comedores populares, de los barrios, de zonas con escasos recursos económicos, pues es importante la experiencia del aborto, claro que sí. Es importante la ley integral trans, claro que sí. Pero también es importante para ellas el acceso al agua, a una vivienda, ¿no? Entonces creo que es necesario alcanzar ese nivel de interseccionalidad, ese nivel de articular todas nuestras luchas, ¿no? Y entender además que, si bien es cierto, el sistema nos oprime a todas y ejerce cierto nivel de vulnerabilidad en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, pues hay personas mucho más afectadas. Y es una constante en todos nuestros países que quienes viven en situación de precariedad son las personas trans. No debería ser así, pero no es casual que nuestra esperanza de vida sea 35 años. No es casual que no contemos con DNIs con nuestros nombres, que nuestros derechos fundamentales no sean garantizados. Aquí en Perú, yo estoy postulando al Congreso y creo que mi sola candidatura ya es un acto político y revolucionario para el país. Y no es un logro personal ni individual, es en realidad un logro colectivo. Yo vengo de un proceso de lucha de muchas mujeres a lo largo de toda la historia, de personas LGTBI y de mujeres trans que han puesto su vida al servicio de la lucha, que han alzado su voz contra todas las injusticias, ¿no? Y creo que esta candidatura además pone en evidencia la, la transfobia y el racismo con el que tratan a las mujeres, ¿no? Yo he sido víctima en medio de toda esta campaña de transfobia, de acoso, de racismo, pero eso no hace más que reconfirmar por qué es necesaria nuestras luchas, por qué el feminismo tiene que abrazar la interseccionalidad, por qué es necesario que levantemos nuestras voces contra todas las injusticias y por qué en medio de todo este contexto nuestros cuerpos son políticos y nuestra visibilidad es nuestra principal herramienta de lucha. Creo que por primera vez en Perú se está levantando una propuesta de ley integral trans que no solamente busca darle a las personas trans un documento con su nombre, sino que además busca brindarle o garantizar los derechos fundamentales de las personas trans. En el Perú lo queremos todo, pero tenemos que continuar con el ejemplo de Argentina, de Chile, de Uruguay. Los movimientos feministas de todos estos países nos han demostrado que las leyes no caen del cielo, que los procesos no nos regalan, que los políticos no amanecen un día y dicen, bueno, vamos a darle los derechos de las mujeres o a las personas trans porque vimos la luz. No, eso no pasa y no sucede. Los cambios se construyen, se empujan, las transformaciones se buscan con organización, con articulación, con lucha. Eso es lo que tenemos que lograr en este momento. Creo que para poder seguir tejiendo una alianza histórica, hace falta ahondar en el debate, hace falta seguir interpelándonos desde el cariño, hace falta seguir poniendo los temas sobre la mesa con afecto, ¿no? Pero al final de todo, creo que lo que hace falta es más sororidad en medio de todo este proceso de construcción de una alianza histórica feminista. Bien, voy a continuar yo, si me lo permite, Diego.
Pues yo coincido plenamente con Gaela en el sentido de que necesitamos construir una lucha articulada y que tome en cuenta pues hacer un ejercicio de revisar la historia, ¿no? Porque claramente, como ella bien señalaba, el feminismo en un inicio no surgió para defender las causas, la igualdad y la conquista de derechos para todas las mujeres, sino para un modelo de mujer en particular. Creo que en este momento urge rescatar a aquellos personajes de nuestra historia que de alguna manera han contribuido con la conquista de derechos, que han contribuido a forjar el legado de los feminismos y que no encajan con estos modelos de la mujer blanca, privilegiada, para que de alguna manera también podamos, pues justo poner el tema sobre la mesa de cómo las distintas posibilidades de ser mujer son fundamentales, son importantes y han contribuido a lo largo de la historia, pues a llegar al punto en el que ahora nos encontramos. Por otro lado, me parece que también es muy importante prestarle atención a las redes sociales, que en muchas ocasiones solemos desdeñar, pero que además en un contexto como el que nos encontramos de la pandemia, pues ha provocado que estemos en un encierro total, que las manifestaciones, por supuesto, sigan siendo también en las calles, en los espacios públicos, pero el uso de las redes sociales se ha incrementado y me parece también muy preocupante que haya un sector de la población, el más joven, cuyo primer acercamiento con los feminismos se da a través de redes sociales. Entonces, en ese sentido, pues últimamente justo he estado haciendo mucho uso de las redes y noto inmediatamente como hay muchísimos grupos de feministas que prioritariamente luchan o generan una conversación en torno pues a este feminismo blanco hegemónico, ¿no? En donde definitivamente sus prioridades son la despenalización del aborto, que me parece que es legítima, pero como bien decía Gaela, no es la única causa por la que tenemos que luchar y que no necesariamente es la prioridad o la violencia que atraviesa en primer orden a muchas mujeres precarizadas o campesinas o rurales o mujeres trans, en fin. Entonces, sí me parece que necesitamos articularnos y construir estrategias que nos permitan también tomar el control de una narrativa que permita contrarrestar a esta que de alguna manera pues lleva años gestándose, que además es muy hábil para poder incidir en los prejuicios que la gente ya tiene, que pues al final del día vivimos en una sociedad que es profundamente machista, racista, clasista, misógina, transfóbica, especista, capacitista, ¿no? Entonces, claramente, bueno, pues estos discursos de odio han encontrado la manera de apelar a todas estas construcciones que ya tenemos desde pues nuestra infancia, nuestras infancias, y apelan con construcciones que son sumamente sencillas, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia cómo constantemente repiten frases como ideología de género, lobby gay, ahora el famoso borrado de mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que también urge que de este lado podamos contrarrestar esas narrativas con una estrategia de comunicación mucho más efectiva, mucho más eficiente, que apele, por supuesto, a las personas que ya se consideran feministas, que están en una lucha activa, que están en la academia, en las instituciones, en las organizaciones, pero que también apele a las personas que comienzan a acercarse a estos temas, que están en las universidades, que están en las escuelas, en fin. Entonces, me parecería que esa sería una vía que necesitamos, que pues primero necesita una articulación, una organización, y por otro lado también necesita eficientar su estrategia de comunicación. Por ahora sería todo. Bueno, yo quiero decir que lo que dijo Gaela fue muy poderoso, todo como lo empezó a decir y no sé, de ahí rescato mucho la cuestión de los afectos, pero también creo que para que exista una alianza verdadera, creo que tiene que haber intenciones de escuchar y creo que desde mi visión pues hace falta mucho eso, creo que no estamos escuchando o hay unas partes de los feminismos que no, pues sí, que no tienen ganas ni siquiera de dialogar, ¿no? Creo que sí es bien válido generar estos diálogos y debates entre los feminismos, pero no sé, desde mi visión,
creo que sí hay pocas ganas también de escuchar, y creo que para que generar alianzas y hacerlas mucho más fuertes es fundamental eso, o sea, de entrada, antes de poder sentarse a hablar y demás, escuchar a los demás y a las demás. Y digo los porque creo que también cuando se piensa en las alianzas de los feminismos y el transfeminismo, no sé, veo que se piensa mucho en mujeres hablando entre mujeres, y está bien, pero dentro del transfeminismo también cabemos las personas no binarias y toda la cuestión de las transmasculinidades, y creo que todavía no llegamos a ese punto de no es entender, pero sí de querer también abrazar esas luchas que vienen trabajando las personas transmasculinas en muchos países de América Latina. Yo lo he visto particularmente en este tema del aborto, eh, en donde han intentado pues sumar sus posturas y sus visiones y sus realidades y sus experiencias en relación a su cuerpo y cómo atraviesa pues la violencia si sexista, ¿no? Entonces creo que, que para generar una alianza también tenemos que voltear a ver a las personas transmasculinas y no binarias, y creo que se está dejando de lado un montón esas realidades. Creo que se está hablando solo, se está botando la pelota solo entre mujeres trans y la diversidad de mujeres que hay desde los feminismos, y en mi opinión siento que hace falta eso, hace falta, y de entrada eso, como la escucha. No sé, no quisiera agregar nada más, pero sí un poco estoy de acuerdo en lo que dijo Laurel muy al final de su participación en relación a las estrategias de comunicación. Creo que, bueno, yo como periodista veo que a veces como periodista nos quedamos cortos en mirar en qué está pasando, y creo que son las personas defensoras de derechos humanos que están tomando un montón como las redes, usando los medios para hablar de lo que creo que los medios u otros espacios de comunicación no están dejando de lado. Pero creo que pues Laura ya lo explicó mucho mejor. Creo que sí es necesario eh, generar estrategias de comunicación más potentes, porque allá afuera o dentro de los medios de las redes sociales son estos grupos antiderechos, desde los feminismos o las mujeres que se asumen feministas y son trans excluyentes, usan mucho estos espacios de comunicación, y creo que en la pandemia, al menos creo que todo el mundo, no todo el mundo, pero sí quienes tenemos acceso a Internet pudimos darnos cuenta de todo el poder y todas las estrategias de comunicación que pueden tener, y todo, y cómo pueden llegar, sobre todo, como ya decía Laurel, a las juventudes. Creo que ahí tenemos una chamba muy grande las personas que nos dediquemos a la comunicación con ciertas miradas, pero también creo que ya hay buenos ejemplos desde los activismos que están haciendo este contrapeso a estas narrativas que son transodiantes. Y bueno, súper, muchas gracias también por estas respuestas. También retomando un poco esto de las redes y de esta violencia en línea, ¿no? que se está recrudeciendo, y que también cada una de ustedes tiene también mucha visibilidad en redes, ¿no? Y que, bueno, como vemos cómo pareciera que hay un debate en las redes que confronta un feminismo cis con un feminismo trans, ¿no? Cuando en realidad la diversidad de sujetos que se han reconocido bajo los feminismos comprenden un amplio espectro de expresión identitaria y una variedad de agendas de lucha que van desde lo económico, lo social, lo político, lo emocional, contra las violencias, y entre muchas otras, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, un poco cómo estos debates en línea, estos debates en las redes, acaban reduciendo el debate de los feminismos a una cuestión identitaria de quién pertenece y quién no. Y bueno, en este sentido, en cuanto a las redes y eso, también me gustaría preguntarles cómo lo está viviendo cada uno, qué pasa con el transodio desde sus lugares, y qué acuerpamientos y qué estrategias están encontrando para dar frente a esto, ¿no? bueno, voy yo.
De manera particular, yo no he tenido mayores como experiencias de acoso o de violencia en espacios virtuales. En mi experiencia han sido más en la calle. O sea, ha sido desde este sujeto que creemos que es, del cual sí históricamente se puede esperar cierta violencia, sí de ellos, pero también de mujeres feministas o que se asumen desde ahí en manifestaciones. Yo trabajando pues como periodista. Y eso es como raro. Es raro porque sabiendo cómo en redes está creciendo tanto, yo no he tenido, o sea, experiencias que yo diga son significativas, porque tengo la posibilidad de bloquear, silenciar, entonces no son situaciones que continúen o crezcan dentro del espacio virtual, pero sí, o sea, al contrario, ha sido en la calle en donde me he topado con estas situaciones, o sea, son desagradables, pero para mí han sido mucho más tristes toparme en manifestaciones feministas en donde, pues eso, te sacan a golpes y empujones. Eh, y, y bueno, para eso ya lo decía, para cómo estoy contrarrestando esta violencia, al menos en línea, pues es, pues eso, simplemente bloqueando, silenciando, teniendo un poco más de conciencia de qué comparto, qué comparto. A veces se me va la olla realmente y como que dejo abierta esta posibilidad, al menos no sé, en Twitter, que todo el mundo responda, y es ahí donde suceden estos mensajes y demás. Y en su momento tuve yo mi cajita de mensajes abierta para todas las personas, y fue a raíz, ya ni me acuerdo de qué situación compartí, que sí fue que recibí de manera interna, por así decirlo, muchos mensajes que, digo, en mi opinión no eran, desde mi visión y como yo lo sentía, no eran, no supusieron para mí una amenaza, pues. Entonces es una cosa muy extraña, volviendo. Yo no he vivido estas situaciones tan pesadas y tan desagradables, que sé que hay mucha banda, gente conocida que sí está viviendo. Y yo, al contrario, lo he vivido más en la calle y sobre todo en manifestaciones feministas, colocándolo en este contexto, pero también pues, en la calle, o sea, la violencia pues, sexual que yo particularmente he vivido, ¿no? Pero creo que sí hay urgencias, o necesitamos tener como en la cabeza, sobre todo las personas que se muevan en redes sociales o en espacios de internet, tener mucha más conciencia en el autocuidado digital y, la autodefensa, no solo en los espacios digitales, sino también en las calles, pues. Y eso es todo. Bueno, voy a continuar yo. Particularmente en las últimas semanas ha sido bastante pesado en lo personal, pues toda esta experiencia que he tenido en las redes sociales, en los espacios virtuales. Justo tendrá más o menos unas 3 semanas que publiqué un texto en el que efectivamente criticaba el cómo los discursos de odio, cómo la transfobia se ha colado en la lucha feminista, ¿no? O está instrumentalizando la lucha feminista para sus propias causas, que son básicamente la exclusión, la restricción de derechos, y que esto está pasando de ser un simple discurso a ya materializarse en hechos. Lo que estaba ocurriendo particularmente en México es que algunas colectivas feministas radicales trans excluyentes estaban convocando a marchas para impedir la aprobación de leyes de identidad de género que por supuesto beneficiarían a personas trans y también personas no binarias. Entonces, bueno, surge este texto y a partir de ese momento me convierto en blanco del discurso de odio, particularmente en Twitter. Esto, por supuesto, no ha parado, no ha ido sino acrecentándose, justo porque a continuación lo que yo he venido haciendo desde mi espacio, que es Milenio, que como periodista, pues, seguir publicando este tipo de textos que de alguna manera, pues, causan escozor en cierto sector que es bastante conservador, que apoya abiertamente los discursos de odio, de exclusión,
y nada, ciertamente la vía que he encontrado a través de las redes sociales para hacer frente a esto es hasta cierto punto encontrar respaldo por parte de pares, que eso siempre me va a parecer muy importante, la articulación, la construcción de redes de apoyo entre pares. En este caso, entre pares no solamente personas trans y no binarias, sino también entre pares, colegas periodistas que están preocupados, que trabajan en favor de la defensa de derechos para todas, todos y todes. Y pues por otro lado también el entender que al final del día los grandes medios de comunicación son y pertenecen a una estructura que contribuye a reforzar este sistema cis heteropatriarcal, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que pueden ser herramientas para difundir mensajes, para de alguna forma poner temas sobre la mesa para que se discutan, se conversen, pero no dejan de representar o no dejan de funcionar y operar bajo estos paradigmas que ya de alguna manera están súper fuertes en la sociedad, que como sabemos, bueno, son el machismo, el racismo, transfobia, clasismo, todos estos sistemas de opresión que ya comentábamos. Y en ese sentido, bueno, pues las redes sociales me han parecido también una excelente herramienta si se trabajan de forma independiente. Es decir, el poder alzar la voz a través de estas plataformas de la manera individual, no tanto a través de un gran medio de comunicación o a través de una multiplataforma, porque cuando ocurre de esta manera no se tiene el control de la narrativa. Y cuando es de forma individual o colectiva con otros pares, pues sí puedes llegar a tener pues este control. Y por ahí justo a partir de todo lo ocurrido, con un grupo de periodistas del que también yo formo parte, estamos en un taller que impulsó un posicionamiento en favor de la libertad de expresión y en contra de los discursos de odio, ¿no? En el periodismo. Entonces, este posicionamiento fue firmado, fue respaldado por pues decenas de medios independientes y de periodistas independientes, de alguna manera procurando que lo ocurrido en el pasado con la despublicación de algunos textos míos en este medio de comunicación no siente precedente, ¿no? Es decir, que no se convierta en una regla el hecho de que los grupos transodiantes, los grupos racistas, con la mano en la cintura puedan presionar a medios de comunicación para que este tipo de textos o denuncias sean censuradas. Entonces, bueno, pues afortunadamente me parece que el cómo he logrado contrarrestar todo este tipo de ataques, pues ha sido a través de alianzas con pares, personas trans, no binarias y por supuesto también colegas periodistas. Bueno, primero permíteme abrazarte aún en la distancia, Laurel. Qué fuerte todo lo que cuentas, qué difícil lo que una persona trans tiene que vivir, incluso dentro de un espacio como es el feminismo que ha nacido para liberarnos a todas, no a unas cuantas, ¿no? Yo quiero, a partir de esto, también compartir algo, ¿no? Yo hace un momento les comentaba en mi primera intervención que mi candidatura había despertado el odio de los antiderechos, quienes han llevado a cabo una campaña de difamación, de violencia, de acoso, de transfobia, de racismo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y en medio de todo ese contexto, es curioso cómo las compañeras transodiantes celebraban estos ataques y cómo además de todo eso usaban las redes para poder decir que yo no represento a las feministas, que yo no las represento a ellas. Y efectivamente yo no las represento a ellas. Yo no puedo representar a las personas que miden a otras personas por sus genitales. Para mí no tiene nada de radical medir a las personas por sus genitales. Creo que es necesario también trazar una línea que nos permita poder entender de qué va el feminismo y qué es lo que busca. El feminismo no ha nacido para poder medir a las personas por sus genitales y segregarlas por ello.
Si terminamos midiendo a las personas por sus genitales, ¿qué nos diferencia de los discursos biologicistas, de los antiderechos y de los fundamentalistas? Creo que es sumamente necesario interpelar en medio de este contexto, porque la diversidad sexual y de género, las personas trans, existimos antes de que surja esa separación binaria, existimos antes de que se invente la letra, hemos existido desde siempre. Hay una diversidad sexual ancestral, ¿no? Aquí en Perú existían los Cuarihuarmis, que han formado parte del imperio incaico. Y hay en el mundo antiguo, en las altas culturas de la antigüedad, distintas diversidades sexuales a lo largo de todo el mundo. Entonces no pueden venir a imponernos su binarismo y su forma de ver el mundo para negar nuestras existencias, porque les guste o no, somos parte de este mundo. Y porque les guste o no, un feminismo verdadero no puede dejarnos de costado. Creo que es necesario construir un feminismo que pueda realmente abrigar a todas, a todos y a todes, e incluso a entender que la única forma de poder realmente liberarnos es el momento en el que estemos libres, ¿no? A mí me duele mucho todo lo que dice Laurel, porque ya hablando de algo desde lo más personal y lo más íntimo, o sea, ha sido muy duro ver cómo se daban todos estos ataques, cómo las redes sociales servían para que los antiderechos expresen toda una campaña de difamación, de violencia, transfobia y de racismo, y que las compañeras aplaudan todo esto. O sea, yo en este momento estoy haciendo campaña refugiada en la casa de una amiga. He tenido que salir de mi casa porque han ido a asesinarme, a golpearme. Eso no le puede aplaudir ningún tipo de feminismo. O sea, las personas, las mujeres que aplauden esos hechos son cualquier cosa menos feministas. Creo que es sumamente necesario entender la necesidad de tener que empujar una manera de ver el mundo que nos permita poder luchar por todas las mujeres, por las personas trans en toda su diversidad, no solamente por las mujeres trans, sino también por los transmasculinos, sino también por las personas trans de género no binario, sino también entender que aquí el problema no está entre nosotras, no son nuestros cuerpos, no son nuestros genitales, el problema es el patriarcado, el problema es este sistema que nos impone cánones, estereotipos y modelos de vida. Las personas trans rompemos con todos esos modelos y no hemos venido aquí para hacer feliz a nadie. Hemos venido aquí para ser felices nosotras, para emancipar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Si el feminismo realmente apuesta por un mundo distinto, no puede dejar de costado a las personas trans. No puede decirnos qué es lo que somos, porque nuestra identidad la definimos cada uno de nosotros, de nosotras y de nosotras y las personas trans. Creo que eso es el punto de partida para poder empujar una alianza como la que estábamos reflexionando el día de hoy, ¿no? Así que a mí me complica muchísimo todo esto porque aquí en Perú estamos en medio de las elecciones. El 11 de abril se va a definir quién es el próximo presidente del país y quiénes son los próximos congresistas y las congresistas. Y durante todo este tiempo a mí se me ha alzado como la única candidata trans indígena, como si eso fuera motivo de celebración. Y a mí de verdad me da mucha vergüenza ser la única candidata trans indígena. Ojalá hubieran más candidatas trans, ojalá hubieran más candidatos trans, ojalá hubieran más candidates trans. Creo que es sumamente difícil porque hace unos días se publicó una encuesta que daba como posibles personas a llegar a una segunda vuelta a 2 candidatos abiertamente transfóbicos, homofóbicos, machistas, corruptos, implicados en delitos. Y ante esta situación creo que la respuesta no tiene que ser solamente de los defensores de derechos humanos,
de las mujeres trans, de las personas trans, de las feministas de Perú, sino en realidad tenemos que tener una respuesta conjunta como América Latina, tenemos que tener una respuesta mundial, no podemos dejar que los antiderechos se apoderen de los países. Tenemos que construir una estrategia que vaya más allá de las fronteras, que nos permita entrelazarnos. La lucha que estamos haciendo hoy contra estos candidatos antiderechos tiene que ser empujada también por los defensores, por las feministas de toda América Latina. Yo quiero aprovechar el espacio y antes de terminar para convocar a cada una de las personas que se encuentran convocadas en la lucha por la igualdad, a que puedan sumarse a esta campaña, a que puedan ayudarnos a vencer a esos políticos fundamentalistas que usan a la niñez, que usan a la familia, que usan a la fe para poder justificar sus discursos de odios, para poder imponernos un sistema capitalista, extractivista y patriarcal. Es momento de poder responder de manera conjunta. Es momento de poder trazar un bloque histórico, feminista, popular, que lleve a Verónica Mendoza a la presidencia. Es la única candidata feminista y que le garantiza derechos a las personas de la diversidad sexual y del género. Es la única que tiene una agenda feminista en su plan de gobierno. No existe otra. No es un momento para ambigüedades, es un momento para poder echarnos una campaña al hombro. Es un momento para apoyar desde donde estemos, más allá de nuestras fronteras. Bueno, nada, estoy muy conmovida y agradecerles mucho, mucho, mucho todas las palabras, y los pensares y las formas que podemos crear para habitar este mundo. Creo que el feminismo sí es potencia y que también, nada, que generemos este espacio y que demos la apertura también a poder cuestionarlo porque tiene estos agrietamientos. Entonces, que podamos darnos este lugar y esta apertura me parece muy importante y muy valioso. Creo que ya vamos llegando a nuestro cierre. No sé si había alguna pregunta por ahí, pero más bien también preguntarles y decirles si quieren contar algo en cuanto a algo que estén o quieren promover alguna campaña del Gaela, que estás en una campaña de recaudación, si quieres hablar de eso también, o Geo o Laurel también creo que tienen algunas acciones que están tomando, entonces también si quieren contarnos y contarles a todos para que puedan escucharlas y participar y sumar. Bueno, un poco, solo así resumido, con Laurel y con otras personas, 2 periodistas aliadas y 3 personas más trans que se dedican a la comunicación, empezamos a armar o a juntarnos más bien. Ya no me acuerdo cuál fue la coyuntura, pero el tema es que de ahí han surgido como personas dedicadas a la comunicación y desde el periodismo. Generamos como estos encuentros para hablar y hacer cosas. Y una de estas, de la más reciente, fue un pronunciamiento porque creemos que es necesario que también desde el periodismo, a raíz de lo que vivió Laurel y la censura que vivió, generamos este texto, este pronunciamiento, con la intención de que otras personas que se dedican al periodismo y a los entornos que generan comunicación, pues crean que es importante generar narrativas desde el periodismo sin transfobia. Y sin transfobia no es nada más como hablarlo desde dejar de decir frases como hombre vestido de mujer cuando sucede un transfeminicidio, por ejemplo, o sea, va más allá de eso, tiene que ver con que existan personas trans dentro de los espacios de comunicación. Urge esa mirada y esa es un poco como la invitación con este pronunciamiento, periodismo sin transfobia, que va más allá de la narrativa, sino también de incluir en los espacios laborales de comunicación estas miradas y estas personas que
pues que creo que sí tenemos una mirada distinta ante el mundo, y más allá cuando se cuentan, o sea, también pues cuando se cuentan historias, sea cual sea la historia, no necesariamente tenemos que hablar personas trans de personas trans, sino que creo que pues desde nuestro lugar miramos diferente el mundo, ¿no? Cada individuo. Entonces, esa es la invitación. No sé si en presente se podamos dejar el pronunciamiento, y la intención es sumar firmas de aquí al 7, con la intención como de volver a lanzar este pronunciamiento y las firmas que se vayan juntando para el 8, de modo que exista este reflejo de que hay medios, de que hay organizaciones y hay personas pues a modo individual que están de acuerdo con esto y que están acuerpando, por así decirlo, este tipo de periodismo, y que apuestan a que hay una urgencia desde el periodismo para cambiar esas narrativas, porque como ya lo decía Laurel, pues o sea, el periodismo sí puede generar, contar historias y demás, pero también tiene una implicación desde la violencia simbólica a cómo los demás, o sea, la sociedad ve a las personas, ¿no? Cómo desde el periodismo podemos romper esos estigmas y prejuicios, sobre todo en este caso de las personas trans, y creo que sí hay una cuestión particular cuando sucede pues a mujeres trans. Entonces esa es la invitación, un pronunciamiento. Quien se quiera unir, no importan las fronteras, este pronunciamiento es abierto para todas las personas de todos los lugares, y eso, un periodismo sin transfobia. Solo quiero agregar que dejamos el pronunciamiento ahí en los comentarios para que puedan sumarse. Muchas gracias. Pues sí, yo igualmente haría la misma invitación que Geo para todas aquellas personas trans, no binarias, cis, aliades, y por supuesto también colegas periodistas que quieran sumarse al posicionamiento. Compartirles de alguna manera lo que pues sí me parece un poco grave. Hoy despierto con la noticia de que uno de mis nuevos textos se tomó la decisión de bajarlo de Milenio nuevamente, bajo el argumento de no alimentar una confrontación que inevitablemente se ha gestado entre mis publicaciones y los grupos transodiantes. Entiendo de alguna manera el argumento en temas periodísticos, pero al mismo tiempo me parece que es inevitable que este tipo de confrontaciones se generen, porque al final del día es un enfrentamiento entre una postura que defiende derechos y una postura que busca restringirlos, que busca negarlos, que busca anular la posibilidad de existencia de otras personas. Entonces, yo también haría un llamado a todas las personas que trabajan en los medios de comunicación a efectivamente empaparse en el tema, entrarle mucho más de lleno, a no ser tibios, a no ser tibias, a no ser tibies. Al final del día me parece que los medios de comunicación, tanto independientes como nacionales, como medios masivos, tienen siempre que estar preparados para enfrentar los temas y las discusiones que se están gestando en un contexto actual, en una coyuntura. Y si en este momento que estamos tan cerca del 8M, la coyuntura es precisamente hablar también de estos feminismos excluyentes, de estos feminismos transodiantes, pues tenemos como medios de comunicación, como periodistas, la responsabilidad de poder enfrentar y abordar este tipo de temáticas. Creo yo que en este momento no es la situación. Creo que en los medios de comunicación estamos en pañales para poder abordar temas de feminismo y de diversidad sexual. Y al final del día queremos quedar bien con todas las partes, y creo firmemente en que el dar voz a todas las partes no es precisamente lo correcto cuando una de estas partes está manifestando un discurso de odio. Esto no puede seguir pasando en países que se presumen democráticos, de derecho y también, por supuesto, incluyentes. Entonces, bueno, pues hasta ahí lo dejo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es necesario darle contenido a esa supuesta democracia en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestros países se digan democráticos, pero sigan sin garantizarle derechos fundamentales a las personas trans, sigan obligando a las mujeres a vivir en espacios violentos? Yo creo que es necesario
exigir una democracia real, plena y efectiva, ¿no? Y en ese contexto no puede haber espacio para el racismo, para la homofobia, para la transfobia, ni para sus discursos de odio, ¿no? Además, yo creo que la única manera de poder derribar prejuicios y estereotipos es la confrontación, no hay otra. Yo quería aprovechar para hacer un llamado, ¿no?, a la comunidad LGTBI de toda América Latina, al feminismo de los distintos países de toda América Latina, a sumarse a esta campaña que estamos haciendo en Perú, luchando con todas nuestras fuerzas por la igualdad, ante el peligro de quedar con dos candidatos candidatos abiertamente homofóbicos. La vida de las personas LGTBI y de las mujeres en este país corre peligro. No podemos ponernos de costadito. Quiero invitar a Laurel, a Georgina y a cada una de las personas que nos han escuchado a sumarse a esta campaña, a escribirnos en nuestras redes sociales, a contribuir a esta lucha que estamos haciendo con todas nuestras fuerzas para poder frenar a esos políticos antiderechos. No es un momento para ambigüedades, no es un momento para hablar tibios, es un momento para defender con radicalidad la igualdad, es un momento para poder encontrar una salida feminista a la crisis. Así que les invito a que puedan escribir a nuestras redes sociales, a sumarse a esta campaña. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un placer conocer a Laurel, a George, y me encantaría que ustedes puedan conocer también a personas trans aquí que hacen periodismo, sobre todo a Yana Camacho, que es una compañera trans que también está luchando aquí por hacer un periodismo desde un transfeminismo, ¿no? Así que muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Ojalá quienes nos hayan escuchado entiendan el peligro en el que se encuentran en este momento las mujeres y las personas LGTBI en Perú. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio. Un abrazo. Hayaya. Bueno, muchas gracias y también a todos los que estuvieron ahí siguiéndonos y comentando todas sus reflexiones desde Guatemala, desde Perú. Muchísimas gracias por seguir y seguir contribuyendo a estas reflexiones y que podamos construir, ¿no?, un transfeminismo para todos. Y bueno, creo que llegamos al final. Creo que ha sido un gran conversatorio y que podamos seguir generando estos espacios para seguir construyendo estas formas y maneras de habitar el mundo que está bastante difícil, pero que entre todos y unidos y desde el amor, ¿no?, también podemos seguir aportando a que sea un poquito mejor. Bueno, cerramos y muchas gracias a todos. Abrazos. Eso, sin personas trans no hay feminismo. Muchos abrazos. Aquí está la resistencia. Laurel, un gusto. Hasta luego, Georgia. Abrazos.